Estaba bebiendo y al mismo tiempo tomando medicamentos porque tenía la visión borrosa. Lo que no sabía era que esa combinación detuvo mi corazón. Fueron 8 minutos sin latir. Y lo que experimenté en ese intervalo fue algo que solo puedo describir como la oscuridad exterior mencionada en la Biblia. No era el infierno en sí, sino algo muy parecido. Recuerdo levantar la mano derecha, intentando ver algo, acercándola a mi cara para ver si podía distinguir algún contorno. Pero no hubo nada. Era una oscuridad absoluta, espesa como la tinta. De repente comencé a escuchar ruidos a mi alrededor, movimientos sigilosos, algo arrastrándose. No vi nada, pero sentí presencias que se acercaban, llenas de odio, dispuestas a torturarme, a arrastrarme al sufrimiento. Eran entidades peligrosas, llenas de pura maldad, sin una pizca de compasión o amor. El aire se volvió espeso con olores nauseabundos, una mezcla de carne podrida y dulzura enfermiza. Azufre quemado, un olor sofocante que parecía impregnar cada centímetro del lugar. A su alrededor danzaban llamas bajas y, a lo lejos, ardía un inmenso lago de fuego. De allí salían gritos de agonía, gemidos de almas atrapadas en oscuros agujeros, sufriendo cada una tormentos indescriptibles. El calor era insoportable, los sonidos aterradores, los olores repugnantes. En el centro de todo, había un agujero vacío, y ahí fue donde me llevaron, flotando en el aire justo enfrente. En él, en letras llameantes, estaba escrito mi nombre, Kevin. Bienvenidos a Tocando la Eternidad. Hoy nuestro invitado es Kevin, cuyo corazón se detuvo durante 8 minutos. Experimentó la oscuridad exterior y luego enfrentó 30 días de ataques demoníacos. Entendamos que revelaron estas experiencias y cómo transformaron su vida en un ministerio poderoso. Bienvenido, Kevin. Es un placer estar aquí, Julie, y también con tu marido. Gracias por esta oportunidad. El sentimiento es mutuo. Estamos emocionados. ¿Puedes contarnos qué te pasó? Por supuesto. Mi historia es como muchas otras, crecí en una típica familia estadounidense de clase media. Después de la secundaria, me alisté en el ejército y viví en Alemania durante 3 años, cuando solo tenía 18 años. En ese momento vivía como quería, llena de orgullo, siguiendo mis propios deseos en lugar de buscar lo que Dios tenía para mí. Pero necesito retroceder un poco en el tiempo. Cuando tenía 9 años, fui en bicicleta a un centro comercial cerca de mi casa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entré al espacioso vestíbulo y vi a un grupo de señoras con panfletos y volantes sobre una mesa. Uno de ellos me señaló directamente entre la multitud y dijo: «Chico, ven aquí». Me acerqué a ella, nervioso. «¿Quieres abrir tu corazón a Jesús?», preguntó. Realmente no entendí lo que eso significaba, porque la iglesia a la que asistía nunca había hablado de eso. Pero algo dentro de mí me empujó a decir que sí. Oré con ella, acepté a Jesús y comencé a llorar. Después, sin embargo, volví a mi vida normal, sin buscar una verdadera relación con Dios. Nada cambió inmediatamente, pero esa decisión tendría un peso enorme más adelante. Dios nunca olvidó ese momento. Serví en el ejército, conocí a una chica en Alemania y la traje a los Estados Unidos. Nos casamos jóvenes, pero ninguno de los dos tenía fe. Vivía para mí, persiguiendo el éxito material, la universidad, un título en ingeniería industrial, un gran trabajo en un fabricante de automóviles alemán, diseñando piezas de suspensión. Tenía todo lo que el mundo considera importante: una casa grande, autos nuevos, estabilidad financiera. Pero algo siempre me molestó, un sentimiento de vacío que llevaba desde los 9 años, cuando invité a Jesús a mi corazón. Dios quería más de mí, quería que lo buscara verdaderamente, pero no sabía cómo. Algo faltaba y era Él. Creado para tener un lugar reservado para Dios en nuestras vidas, cuando Él no ocupa ese espacio, el enemigo encuentra huecos. Tuve momentos de felicidad, pero poco a poco fui cayendo en trampas. El estrés del trabajo y los desafíos de un matrimonio joven me llevaron a beber. Al principio solo se trataba de tomar unas copas por la noche para relajarse, pero pronto se convirtió en un hábito diario. No me di cuenta de que me estaba deslizando por un camino peligroso, buscando en la bebida y los logros materiales algo que solo Dios podía cumplir. El enemigo me empujó lentamente, hasta que llegó la depresión. Sabía que algo andaba mal, que mi vida no tenía sentido, a pesar de todo mi éxito profesional.
Mi matrimonio tampoco iba bien y la ausencia de Dios era evidente. Cuanto más me hundía en la bebida, más se apretaba la depresión. Comencé a tener ataques de pánico y ansiedad tan fuertes que tuve que ir corriendo a la sala de emergencias varias veces. No entendía de dónde venía eso, pero hoy lo sé, era el vacío de una vida sin Dios. Ahora todo ha cambiado. Quiero dejar claro que fuimos creados por Dios y para Él. Cuando Él no está en el centro, el enemigo encuentra maneras de desviarnos, incluso si nuestras vidas parecen perfectas a los ojos del mundo. Actúa sutilmente, paso a paso, hasta llevarnos a donde quiere. Y si no estamos atentos, incluso sin cometer grandes errores, encuentra la manera de aprisionarnos. Y su presencia era asfixiante. No había escapatoria, ningún lugar donde esconderse. Sabía, con una certeza que iba más allá de lo razonable, que si me alcanzaban, sería el fin, no de mi vida, sino de algo mucho peor. Era como si estuvieran esperando una oportunidad, un momento de debilidad, para arrastrarme a un lugar del que no habría retorno. Y entonces algo sucedió. No era un sonido, no era una luz, sino una presencia, algo tan real como el miedo que me consumía, pero infinitamente más fuerte. Fue como si una mano invisible se hubiera extendido y me hubiera tirado hacia atrás, como si alguien hubiera gritado «basta». Eso resonó en cada fibra de mi ser. De repente, estaba de regreso. No en mi cuerpo, todavía no, sino en un lugar donde la oscuridad ya no era tan densa. Y entonces, como un relámpago, lo supe, era Jesús. No lo vi, no escuché su voz en palabras, pero sentí su autoridad como un escudo. No necesitaba decir nada. Su mera presencia hizo que esos seres retrocedieran, como sombras ante el sol. No podían tocarlo, y por eso no podían tocarme a mí. Y en ese instante entendí algo que lo cambió todo: el poder de Cristo no es algo que Él nos dará, es algo que Él ya nos ha dado. En el Calvario, Él no solo perdonó nuestros pecados, desarmó las fuerzas de las tinieblas. Él los derrotó. Y cuando decimos consumado es, no es una promesa para el futuro, es una declaración de victoria ahora. Pero todavía no estaba listo para escuchar. Incluso después de todo eso, incluso después de sentir que todo el infierno se desataba bajo mis pies, todavía me resistí. Regresé a mi cuerpo, los médicos me dijeron que había muerto durante 8 minutos, pero yo lo sabía mejor. Había estado en un lugar donde la muerte no era el final, sino el comienzo de algo mucho más terrible. Y sin embargo, cuando me desperté, lo primero que hice fue pedir una bebida. Porque el orgullo es así. Nos hace creer que podemos manejar todo por nuestra cuenta, que no necesitamos a Dios, que podemos ahogar el dolor, la vergüenza, el vacío. Pero Dios no se da por vencido con nosotros. Él nos persigue con misericordia, incluso cuando huimos. Y eso es lo que Él hizo conmigo. Durante meses seguí bebiendo, seguí hundiéndome, hasta que un día, no por mi fuerza, sino por su gracia, simplemente dejé de hacerlo. No hubo ningún clic, no hubo ningún momento dramático. Fue como si una puerta se cerrara dentro de mí y supe que no podía regresar. Y luego, poco a poco, Dios empezó a mostrarme lo que ya había hecho. ¿Las noches de parálisis del sueño? Están terminados. ¿Ataques de pánico? Ellos desaparecieron. ¿La ansiedad que me asfixiaba? Desapareció como humo en el viento. Y no fue porque me lo merecía, no fue porque oré lo suficiente o leí la Biblia todos los días. Fue porque Jesús ya había pagado el precio. Todo lo que necesitaba hacer era recibir, e incluso eso, Él me ayudó a hacerlo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada error, cada noche de desesperación fue parte de un plan mayor. Dios no me abandonó en el fondo. Él estaba allí, esperando que yo dejara de pelear con Él y comenzara a pelear con Él. Y cuando finalmente me entregué, descubrí que la autoridad que Cristo ganó en la cruz no es solo para los santos, o los perfectos, sino para mí. Es para ti. Es para cualquiera que esté cansado de cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Porque la verdad es esta: el enemigo no tiene poder sobre nosotros a menos que se lo demos. Solo puede actuar donde hay una brecha, donde hay pecado no confesado, donde hay idolatría, donde hay miedo. Pero cuando estamos en Cristo, cuando vivimos bajo su cobertura, Él no tiene nada. Absolutamente nada. Y esto no es teoría. Es la realidad.
Vi con mis propios ojos, o mejor dicho, con los ojos de mi alma, lo que sucede cuando la oscuridad se encuentra con la luz de Jesús. Ellos huyen. Entonces, si estás leyendo esto y te sientes como yo, perdido, destrozado, sin esperanza, quiero que sepas una cosa: Dios no ha terminado contigo. Él ya ganó por ti. Todo lo que tienes que hacer es dejar de luchar contra Él y empezar a luchar junto a Él. Porque la batalla ya está ganada. La victoria ya es tuya. Solo necesitas aceptarlo. Y allí estaba yo, en medio de esa habitación, con la suave luz que lo abarcaba todo, una presencia tan real que podía sentir el peso de la santidad en el aire. La oscuridad, la misma que antes me había rodeado, había desaparecido. Huyeron como sombras antes del amanecer. Y yo, que durante décadas cargué con el peso de una vida separada, de decisiones equivocadas, de un corazón endurecido, escuché la voz más dulce que alguna vez resonó en mi alma: te perdono. No fue un perdón tímido. No fue un está bien, veamos si te lo mereces. Fue un perdón completo e instantáneo, como si cada error, cada mentira, cada momento de rebelión hubiera sido barrido con un solo soplo de amor. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió, no de dolor, sino de alivio. 40 años de culpa, de vergüenza, de intentar justificarme ante un Dios que ni siquiera sabía si todavía me quería, y Él simplemente dijo: ya está. Caí al suelo llorando como un niño. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. Porque por primera vez entendí: Dios no me esperaba al final de un largo camino de buenas obras. Él estaba allí, en esa habitación, en ese momento exacto, ofreciéndome algo que nunca podría lograr: el perdón incondicional. Y más que eso, la oportunidad de empezar de nuevo. Pero Él no se detuvo ahí. Cuando me levanté, todavía tembloroso, todavía asombrado, escuché algo más: si me quieres, tienes que cambiar. Y luego, tal como vino, se fue. No con una explosión, no con un espectáculo, solo con el conocimiento de que su presencia había dejado en mí una marca que nada ni nadie podría borrar. ¿Y sabes qué fue lo más increíble? No me dejó sola con una lista de reglas o una carga de culpa. Me dio perdón antes de exigir nada. Antes incluso de prometer ser mejor, antes de intentar demostrar que lo merecía, Él ya me había aceptado. Eso es gracia. Este es un amor que no tiene sentido para la lógica humana. Porque el enemigo quiere que creas que Dios está esperando que te arregles para luego recibirte. Pero la verdad es que Él ya te recibió en el Calvario, cuando Jesús dijo: consumado es. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Y cuando haces esto, sucede algo extraordinario: el cambio no surge por obligación, sino por gratitud. No sigues a Dios porque tienes miedo del infierno, sino porque no puedes vivir sin aquel que te amó primero. Entonces, si estás leyendo esto y aún dudas si Dios puede perdonarte, te digo: Él ya te perdonó. Si crees que tus errores son demasiado grandes, te lo aseguro, la sangre de Jesús es mayor. Y si sientes que no mereces una segunda oportunidad, te lo recuerdo: nadie la merece. Precisamente por eso se llama gracia. La pregunta no es: ¿Dios me perdonará? La pregunta es: ¿estás dispuesto a aceptar? Porque Él ya está con los brazos abiertos, esperando. Y lo único que te separa de la vida que Él tiene para ti, es que le digas sí. Me imagino que el camino con Jesús sería fácil, os digo, Él no prometió facilidad, pero prometió presencia. Y esa noche, cuando el Espíritu Santo entró en mí como un viento suave, no un terremoto, no un fuego, sino un susurro que tocó el centro de mi ser, supe que algo había cambiado para siempre. No era un sentimiento dramático, de esos que hacen temblar las paredes. Fue íntimo. Profundo. Como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí, y de repente, todo lo que estaba oscuro comenzó a disiparse. Y entonces llegó el amanecer. Me desperté diferente. No fue solo una noche de sueño tranquilo, fue un despertar. Lo primero que me vino a la mente no fueron los errores del pasado, ni las dudas, ni el peso que llevaba. Fue Jesús. Solo Él. Y una urgencia: necesito hacer algo por Él. Necesito descubrir lo que Él quiere de mí. No sabía cómo, no tenía un plan, todavía no entendía lo que se avecinaba. Pero una cosa era segura: ya no era el mismo. Lo que no sabía era que Dios no solo nos llama a la paz, sino que nos llama a la batalla.
Y esa misma noche, después de leer la Biblia y orar como nunca antes lo había hecho, sucedió algo inesperado. Mientras intentaba dormir, comencé a oler olores que no eran de este mundo, un olor dulce, podrido, como a carne en descomposición o a azufre quemado, fuerte, asfixiante. Nunca había sentido algo así. Y entonces aparecieron las formas. Sombras en el aire, moviéndose como si bailaran a mi alrededor. No eran visiones claras, pero sabía que estaban ahí. Y sabía que eran malos. Cada vez que uno de ellos se acercaba, tenía que orar. A veces durante minutos seguidos, clamando el nombre de Jesús, resistiendo con todo lo que tenía en mí. Y se retiraron. Se debilitaron. Ellos desaparecieron. Dios, en su misericordia, no me arrojó en medio de un ejército de tinieblas. Los enviaba uno o dos a la vez para que yo pudiera aprender. Para que pudiera ver, con mis propios ojos, el poder de la oración. Para que entienda que, aunque el enemigo es real, mayor es el que está en mí. Fue entonces que Dios me condujo a un pasaje que lo explicaba todo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobreviene para probaros, como si algo extraño os sucediera. 1 Pedro 4:12. No fue un castigo. Fue una prueba. Un entrenamiento. Y no estaba solo en esto. Luego me mostró otra verdad: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 6:18. No era solo una promesa para el futuro, era un arma para el presente. Entonces, cuando esas formas oscuras se acercaron, dije: te llamo en el nombre de Jesús. Y se detuvieron. Se congelaron. Como si hubieran sido alcanzados por un rayo invisible. Durante unos segundos no se movieron. Luego empezaron a temblar, intentando liberarse. Pero yo insistí: te llamo en el nombre de Jesús. Y se debilitaron aún más. Fue entonces cuando comprendí el poder de las palabras de Cristo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. No fue una metáfora. Era una realidad. Y lo estaba viviendo. Entonces, comencé a cerrarme. Declarando: en el nombre de Jesús, te libero. Fuego de Dios, consume esto. Espíritu Santo, llena este lugar. Y cuanto más hablaba, más retrocedía la oscuridad. No porque yo fuera fuerte, sino porque Él lo es. Porque el nombre de Jesús no es solo un nombre, es autoridad. Es la victoria. No sabía en ese momento que Dios me estaba preparando para algo más grande. No entendí que esa batalla nocturna fue un entrenamiento para el ministerio que Él tenía para mí. Pero una cosa he aprendido: cuando le dices sí a Jesús, Él no solo perdona, sino que transforma. Y cuando te levantas para luchar, Él no solo te da armas, lucha por ti. Entonces, si estás leyendo esto y sientes que el peso del pasado es demasiado grande, o que la batalla espiritual te da demasiado miedo, te digo: no estás solo. Dios no te llamó a la derrota. Él te llamó a la victoria. Y lo único que debe hacer es alzar la voz y decir sí nuevamente. Porque el mismo poder que me hizo libre, que me enseñó a luchar, que me hizo despertar diferente esa mañana, está disponible para ti hoy. La cuestión no es si estás preparado para la batalla. La pregunta es: ¿estás listo para ganar? Porque Él ya está a tu lado. Y la victoria ya es tuya. Esa cubierta gastada, con los bordes deshilachados por el tiempo, y ahí, en ese instante, supe: no era solo un libro. Era un arma. Un arma forjada en el cielo, afilada por la verdad, cargada del poder de Dios mismo. Y en ese momento entendí algo que lo cambiaría todo: la palabra no es solo para ser leída. Debe ser ejercido. ¿Alguna vez has sostenido una Biblia y has sentido su peso? No el peso físico, sino ese peso que surge cuando te das cuenta de que estás sosteniendo algo vivo, algo que respira, algo que tiene el poder de dividir el alma y el espíritu, de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque eso es lo que ella es. No es un manual de instrucciones cualquiera. Es el soplo de Dios en forma de tinta y papel. Y cuando lo sostienes con fe, cuando lo declaras con autoridad, algo sucede en el mundo espiritual. Las puertas del infierno tiemblan.
Los principados se retiran. Y lo que estaba escondido en las tinieblas queda expuesto a la luz. Esa noche, no solo estaba luchando contra una presencia maligna. Fui testigo de primera mano de la batalla que se libra todo el tiempo, una batalla de la que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Pero Dios quería que yo viera. Él quería que yo entendiera que mientras estuviera cubierto por su palabra, mientras estuviera cimentado en ella, nada, absolutamente nada, podría tocarme. Ni siquiera lo que parecía ser más fuerte. Ni siquiera lo que vino con el miedo, con la intimidación, con el peso aplastante de la oscuridad. ¿Y sabes qué más? Esa noche no fue el final. Fue solo el comienzo. Porque después de eso comencé a ver la palabra de Dios de una manera completamente nueva. Ya no era un libro que abría por obligación, ni algo que leía por costumbre. Era una fuente inagotable de poder. Cada verso que memoricé, cada promesa que declaré, cada verdad que proclamé en voz alta se convirtió en una espada en mis manos. Y cuanto más profundizaba en ello, más me daba cuenta, no era yo quien estaba cambiando. Era el mundo que me rodeaba el que empezaba a ceder ante la verdad. Porque la palabra de Dios no es pasiva. Ella no espera a que la inviten. Ella actúa. Se transforma. Ella libera. Y cuando lo pones en el centro de tu vida, cuando dejas que sea el lente a través del cual ves todo, sucede algo extraordinario, dejas de ser un espectador y te conviertes en un guerrero. Un guerrero que no lucha con sus propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Un guerrero que no depende de las estrategias humanas, sino de la sabiduría que viene de lo alto. Un guerrero que, incluso cuando todo parece perdido, sabe que la victoria ya está asegurada. Y eso es lo que Dios te está llamando a hacer hoy. No solo leer la Biblia. No solo memorizar versos. Pero para ejercerlo. Declarándolo. Vivir para ella. Porque el día que hagas eso, el día que digas, Señor, no sé pelear, pero sé que tu palabra es mi arma, algo cambiará. Las cadenas se romperán. Las puertas se abrirán. Y lo que estaba oculto será revelado. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Ella cumple lo que promete. Y si estás cansado de luchar solo, si estás cansado de ver al enemigo avanzar sin resistencia, entonces es hora de hacer algo diferente. Es hora de tomar tu Biblia, no importa cuán polvorienta esté, no importa si no la has abierto en años, y decir, Dios, no lo entiendo todo, pero elijo creer. Elijo declarar. Elijo luchar con tu verdad. Porque, al fin y al cabo, la cuestión no es si el enemigo es fuerte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a empuñar el arma que Dios ya te ha dado? La respuesta lo determinará todo. Y les digo, con toda la convicción de mi corazón, cuando hagan esto, cuando se pongan de pie y digan basta, con la palabra de Dios en la mano, el cielo se moverá. ¿Y la victoria? Ah, la victoria ya es tuya. Solo necesitas atraparlo. Me estaban arrastrando a ese lugar. El viento aulló como si el infierno mismo estuviera tirando de mí, y supe, en ese instante, que esto no era una pesadilla. Fue real. Tan real como el aliento que apenas podía respirar. Pero entonces algo sucedió. Justo cuando estaba a punto de ser arrojado a esa montaña de desesperación, una voz, no cualquier voz, sino la voz, atravesó el caos como una espada de fuego. No fue un grito. No fue un susurro. Era una autoridad pura e incuestionable. Y ella dijo solo una palabra, basta. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El túnel se vino abajo. El viento cesó. Y de repente, estaba de vuelta en mi habitación, acostada en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pero no fue miedo. Era algo más grande. Era la certeza de que, en ese segundo, me había salvado. No por casualidad. No por suerte. Sino porque alguien había intervenido. ¿Y sabes qué más? No estaba solo. Esa noche comprendí una verdad que lo cambió todo. El enemigo puede intentar arrastrarnos al abismo, pero no tiene la última palabra. Dios no solo nos da armas, Él lucha por nosotros. Él envía a sus ángeles. Él habla. Él interviene. Y cuando Él dice basta, hasta las fuerzas del infierno tiemblan. Ahora te pregunto,
¿Cuántas veces has sentido que te arrastraban hacia ese túnel oscuro? ¿Cuántas veces la ansiedad, el miedo, la duda o el agobio se han sentido más reales que la fe misma? Pero esta es la verdad que aprendí esas noches y que llevo conmigo hasta el día de hoy. No tienes que enfrentar esto solo. Dios no te llamó a ser un soldado herido, tambaleándose en el campo de batalla. Él te ha llamado a ser vencedor, con armadura completa, espada afilada y todo el cielo de tu lado. Y si aún no has visto a los ángeles, si no has oído la voz, no es porque no estén ahí. Es porque aún no has abierto los ojos para verlos. Pero lo son. Siempre lo han sido. Y cuando finalmente decidas mirar, no con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu, verás. Verás la guerra sucediendo a tu alrededor. Verás las estrategias del enemigo. Verás el fuego de la oración consumiendo la oscuridad. Y, sobre todo, lo verás a Él, el Dios que nunca te abandonó, incluso cuando pensabas que estabas perdido. Por eso hoy te desafío, no esperes ni una noche más. No esperes a otro ataque. Levantarse. Obtenga la palabra. Y declara, con todas las fuerzas de tu alma, en el nombre de Jesús, basta. Porque la victoria no es algo que se logra. Es algo que recibes. Y ella ya te está esperando. Cosas que nos esclavizan. Ya no cedemos ante el orgullo que nos dice que somos mejores que los demás. No alimentamos la amargura que nos envenena por dentro. Porque, al final, la batalla no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales del mal, y la única manera de vencerlas es con un corazón rendido. ¿Y sabes qué pasa cuando decides cooperar con Dios? No solo elimina los pesos, sino que también llena los espacios vacíos con algo mucho más grande. ¿Esa ansiedad que te asfixiaba? Reemplazado por la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Esa dependencia que te controlaba? Intercambiado por la libertad que solo Cristo puede dar. ¿Y ese vacío que intentaste llenar con todo menos con Él? Ahora desborda un propósito que no tiene fin. Pero no nos equivoquemos, el viaje no es fácil. El enemigo no se dará por vencido contigo solo porque te hayas levantado una vez. Susurrará que no eres lo suficientemente fuerte. Intentará convencerte de que las viejas cadenas todavía tienen poder. Incluso utilizará a las personas que lo rodean para poner a prueba su fe. Pero esta es la verdad a la que debes aferrarte con uñas y dientes, no estás luchando solo. El mismo Dios que te sacó de las tinieblas está a tu lado, equipándote, fortaleciéndote, recordándote quién eres en Él. Y cuando lleguen las tentaciones, y vendrán, recuerde, cada una de sus decisiones es un acto de guerra. Cada no que dices al pecado es una flecha disparada al reino de las tinieblas. Cada sí que deis al Espíritu es un paso más hacia la victoria que ya es vuestra. Porque, en el fondo, la batalla ya está ganada en la cruz. Solo necesitas caminar en la autoridad que Jesús compró para ti. Por eso hoy les pregunto, ¿qué es lo que todavía los detiene? ¿Que no has entregado todavía en sus manos? Porque Dios no solo quiere una parte de ti, Él lo quiere todo. Y cuando finalmente te entregues por completo, descubrirás que la vida que Él tiene para ti es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. No esperes ni un día más. No esperes otra caída. Levántate ahora, con la palabra en tu mano y el fuego del Espíritu en tu corazón, y declara, en el nombre de Jesús, elijo la libertad. Elijo la victoria. Elijo vivir como un hijo del Rey. Porque al final, no se trata de lo que dejaste atrás, sino de lo que corres a abrazar. ¿Y la mejor parte? Lo mejor está por llegar. Una batalla espiritual se desarrolla a nuestro alrededor, y el enemigo no se rinde fácilmente. Pero esta es la verdad que necesitas saber, ya has ganado. Jesús ya rompió el poder del pecado y de la muerte en la cruz, y cuando te levantas con fe, declarando la autoridad que Él te ha dado, los demonios tienen que huir. No se trata de si se irán, sino de cuándo ejercerás el poder que ya es tuyo. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo uno se vuelve realmente libre? La respuesta es simple, pero requiere valentía, debes cerrar las puertas que abriste. ¿Y cómo se hace esto? Primero, con arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento superficial, de labios para afuera, sino uno que viene del fondo del corazón. Uno que dice, Señor, cometí un error y ya no quiero eso en mi vida.
Porque Dios no busca la perfección, Él está buscando la rendición. Cuando te humillas ante Él, Él se levantará a tu favor. Luego viene la dimisión. Necesitas romper los pactos que hiciste, aunque sea de forma inconsciente. Ya sea con hábitos pecaminosos, con relaciones tóxicas, con palabras que has dicho sobre ti o con mentiras que has creído. Cada sí que le das al enemigo es una puerta que utiliza para entrar. Pero cada no que usted declara en el nombre de Jesús es un candado que él ya no puede abrir. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? La libertad comienza a fluir como un río. Las cadenas se rompen, las voces mentirosas se callan y sientes que el peso se quita de tus hombros como si nunca hubiera estado allí. Pero la cosa no termina ahí. La liberación no es un acontecimiento, es un estilo de vida. Necesitas llenar la casa que se ha limpiado. Jesús habló de esto en Mateo 12, 43-44. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la encuentra vacía, barrida y decorada. Si no llenas tu vida con la palabra, con adoración, con compañerismo y con propósito, el enemigo intentará regresar. Y traerá otros 7 espíritus peores que él. Por tanto, la liberación es solo el comienzo. Lo que viene después es caminar en santidad, día tras día, eligiendo vivir como alguien que ya ha vencido. Y aquí está el secreto que muchos no entienden, no hay que luchar solo. Dios ha levantado ministerios de liberación en todo el mundo, hombres y mujeres llenos del Espíritu que saben cómo guiarte a través de este proceso. No es magia, no es un espectáculo. Es autoridad espiritual ejercida en el nombre de Jesús. Si nunca has experimentado esto, te reto, pruébalo. Pídele a Dios que te conecte con alguien que pueda ayudarte. Porque Él no quiere que vivas en prisión. Él quiere que vivas plenamente, como Él planeó desde el principio. Y no importa lo que hayas hecho, lo que hayas llevado o cuánto tiempo hayas vivido en esta esclavitud. Dios no te ve como tú te ves a ti mismo. Él te ve como quien serás cuando termine la obra en ti. Entonces, hoy, ahora mismo, en este mismo momento, toma la decisión. Di, Señor, me arrepiento. Renuncio a todo lo que no es tuyo. Elijo tu libertad. Y declaro que a partir de este día en adelante, el enemigo no tiene lugar en mí. En el nombre de Jesús, soy libre. Porque la verdad es esta, el infierno tiembla cuando resucita un hijo de Dios. Y el cielo celebra cuando tomas posesión de lo que ya es tuyo. Así que no esperes más. No dejes para mañana lo que Dios quiere hacer hoy en ti. La victoria ya está ganada. Ahora, todo lo que tienes que hacer es recorrerlo. Y os lo prometo, cuando deis el primer paso, el Espíritu Santo os sostendrá en cada uno de los siguientes. Porque Él no os llamó a vivir a medias. Él te llamó a vivir en el poder. ¿Y lo mejor? Lo mejor está por llegar. El mundo espiritual existe, y muchas iglesias han perdido de vista esta verdad. No te enseñan a vivir en él. Pero eso es exactamente lo que quiero dejar claro con este testimonio. Sé que tu canal ya hace esto, Julie. Vi parte de tu contenido. Estás exponiendo este mundo espiritual y no debemos tenerle miedo. ¿Por qué tener miedo si Jesús dijo que tienes poder? Sí, tienes autoridad, pero necesitas saber vivir para acceder a ella. Jesús vino como hombre. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, igual que nosotros. Si no hubiera venido como hombre, habría usado el poder divino para aplastar a quienes lo rechazaron, ¿verdad? Pero Él no hizo eso. Eligió vivir como hombre, dependiente del Espíritu, en perfecta comunión con el Padre. Y, sin embargo, realizó grandes obras espirituales. ¿Y qué dijo? Las obras que yo hago, vosotros las haréis, y obras aún mayores haréis. Esto no es una sugerencia, es una promesa de Dios Todopoderoso. No es un deseo, es una declaración. No dijo, ojalá lo hicieras. Dijo, lo harás. Algunos dicen, pero Él es Dios, nosotros no. Sí, Él es Dios, pero en ese momento vivía como hombre. Y fue como hombre que Él dijo, si entiendes la autoridad y la identidad que tienes en mí, las mismas obras harás. Es más, lo harán a mayor escala, porque hoy tenemos tecnología, alcance global,
medios para impactar más vidas de las que él pudo lograr en su ministerio terrenal. Pero al final es él quien actúa a través de nosotros. Por tanto, es urgente que los cristianos conozcan su autoridad, su identidad y cómo acceder a este poder viviendo en santidad. No hay lugar para el miedo. El espíritu de temor no viene de Dios. No lo necesitas, porque ya todo está logrado. Cuando las personas son atacadas, a menudo gritan, Jesús, ayúdame. Pero Él ya ha ayudado. La victoria ya está asegurada. Solo necesitas tomar posesión de ello. Es un proceso. Primero identificamos los huecos, las puertas que se abrieron, los accesos que utilizó el enemigo. Luego viene la liberación. Pero de ahí en adelante la palabra dice que tenemos poder en Cristo para afrontar todo lo que venga. No necesitamos vivir de liberación en liberación. Lo que necesitamos es cerrar las puertas. Una vez cerrado, Dios es fiel. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos quita la carga, pero la condición es que cooperemos. Tomemos un ejemplo práctico. Digamos que alguien lucha contra una adicción, como fumar. De nada sirve fumar todos los días, pedir perdón y esperar que Dios nos quite las ganas. El cambio requiere acción. Si una persona se compromete, hace un plan para reducir, llega a cero o incluso tira todo por la borda, aunque sea difícil, Dios ve el corazón sincero. Es paciente, misericordioso. Lo que Él busca es tu compromiso. Si actúas con arrepentimiento genuino y luchas por liberarte del pecado, llega un momento en que Dios elimina el derecho legal de ese espíritu sobre tu vida. Y cuando ocurre la liberación, es definitiva, a menos que la invites a regresar. Jesús habló de esto en Mateo 12, 43-44. Cuando un espíritu inmundo abandona a una persona, vaga por lugares secos, pero no encuentra descanso. Luego, regresa a la casa que dejaste. Si la encuentra vacía, barrida y decorada, pero sin la presencia del Espíritu Santo, trae 7 espíritus peores que él. Esto puede suceder. Pero Dios es misericordioso. Si cierras la puerta, Él te sana. Si por alguna razón vuelves a abrir la puerta y vuelves a caer, Él te sanará nuevamente si te arrepientes. La cuestión es, tenemos que cooperar. Mientras estemos alineados con las leyes de Dios, eliminando las lagunas, Él nos restaura en todo momento. He orado por personas que han vuelto al pecado después de años. Recuerdo a un hombre que, durante 18 años, volvió a caer en las drogas, el alcohol, la inmoralidad, todo. Pero cuando regresó, con el corazón verdaderamente quebrantado, Dios lo sanó nuevamente. Por eso, insisto, nunca te rindas. Dios entiende. Tenemos carne, tenemos una batalla. Es una lucha por vencer el pecado y seguir a Cristo. Y a veces tropezamos. La Biblia dice que hasta 7 veces el justo puede caer, pero se levanta. Te levantas, vas a Dios y Él te restaura. No recomiendo caer y volver a levantarse, porque el mundo espiritual no perdona las lagunas. Pero si sucede, Dios es fiel. Él te sana y el trabajo estará completo, a menos que elijas reabrir la puerta. Lo que más me impresiona es la cooperación. Dios no lo hace todo solo, y nosotros tampoco. Es una asociación. Y ese ejemplo de 18 años muestra cómo somos nuestros peores enemigos. Tenemos que lidiar con los ataques demoníacos de la vergüenza, del no eres lo suficientemente bueno, del nunca cambiarás. Pero si nos apegamos a la palabra, si practicamos las disciplinas espirituales que nos llevan a la santidad, la batalla se vuelve más ligera. No desaparece, pero pierde fuerza. Cuando realmente te sumerges en la palabra y vives lo que enseña, sucede algo extraordinario. La paz que promete la Biblia se hace realidad. He experimentado décadas de éxito exterior, pero nunca he tenido paz. Nunca tuve descanso. Hoy tengo una paz que no puedo explicar. Es sólido. Nada tiembla. La gente puede ofenderse, pueden venir en mi contra, a veces porque no quieren oír la verdad. Pero Dios me dio una misión clara, compartir la verdad, porque el tiempo apremia. Se acerca un tiempo, y la Biblia lo deja claro. Llegará el día en que Dios dirá, basta. Hemos vivido bajo la gracia, bajo la oportunidad de tomar decisiones. Pero en Apocalipsis 10 y 11 está escrito,
el justo continúe haciendo justicia, y el santo continúe santificándose. En cuanto al inmundo, continúe en la inmundicia. Es un punto de corte. Y ese día está llegando. Por eso, es urgente madurar espiritualmente. Es hora de que la esposa de Cristo despierte. Ya no podemos vivir como niños, dependiendo de constantes liberaciones, sin comprender nuestra autoridad. Necesitamos crecer, cerrar brechas y caminar en el poder que ya se nos ha dado. El momento es ahora. La decisión es tuya. Y te lo garantizo, cuando des el primer paso, Dios estará ahí apoyándote en cada uno de los siguientes pasos. Porque Él no os llamó a vivir a medias. Él te llamó a vivir en el poder. ¿Y lo mejor? Lo mejor está por llegar. En silencio. Y cuando abrió los ojos, solo había una voz, la de Dios. Una voz suave, clara e inconfundible. 13 demonios habían sido expulsados y ahora solo había paz. Este no es un milagro lejano. Esto es lo que sucede cuando decides ya no negociar con el enemigo, sino enfrentarlo con la autoridad que ya es tuya. El diablo no tiene poder sobre ti. Él solo tiene el poder que tú le das. Y la mentira más grande que vende es que estás solo en esta batalla. Pero la verdad es que nunca lo fuiste. Cada pensamiento impuro, cada duda, cada tentación que surja, Él no puede forzar tu mano. Solo puede susurrar. ¿Y tú? Puedes elegir escuchar o silenciar. Puedes elegir creer la mentira o declarar la verdad. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia? Esta no es una promesa para un futuro lejano. Es una realidad ahora. Pero requiere una cosa, que dejes de vivir como una víctima y empieces a vivir como un ganador. Que dejes de pedir ayuda y empieces a mandar. Que dejes de cuestionar tu autoridad y empieces a ejercerla. El enemigo tiembla cuando reconoces quién eres en Cristo. Él huye cuando declaras, este pensamiento no es mío. Esta voluntad no es mía. Este miedo no es mío. Porque él sabe que en el momento en que te levantas con fe, ya no le queda terreno. Él es un intruso y tú eres el dueño de la casa. Pero hay un detalle crucial, hay que estar atentos. No es una batalla de una vez por todas. Es una guerra diaria, momento a momento. ¿Y el campo de batalla? Tu mente. Ahí es donde el enemigo planta sus semillas. Es allí donde intenta distorsionar la verdad, confundir tu identidad, robarte la paz. Pero ahí es también donde tienes el poder de expulsarlo. ¿Cómo? Primero, reconocer tus pensamientos. No dejes que pasen desapercibidos. Interrogarlos. ¿De dónde vino esto? ¿Es de Dios o del diablo? ¿Me acerca a Cristo o me aleja? En segundo lugar, sustituir la mentira por la verdad. La palabra de Dios es tu espada. Cuando el enemigo dice, no puedes, respondes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él susurra, Dios te ha abandonado, declaras, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es necesario caminar en santidad. No porque seas perfecto, sino porque el pecado abre brechas. Cada elección equivocada es una invitación para que entre el enemigo. Cada área no entregada es un territorio que él reclama. Pero cuando decides vivir en obediencia, cuando eliges la santidad por encima de la conveniencia, cierras la puerta. ¿Y el diablo? No tiene otro lugar donde esconderse. Dios no te llamó a una vida de derrota. Él os llamó a una vida de victoria. Y esta victoria comienza cuando dejas de vivir como si todavía estuvieras en Egipto y empiezas a caminar como quien ya cruzó el Mar Rojo. Cuando dejas de mirar las circunstancias y empiezas a mirar lo que ya se logró en la cruz. Por eso hoy te desafío, deja de pedir ayuda como si todavía estuvieras débil. Empieza a cantar la victoria como alguien que ya es fuerte. Deja de negociar con el enemigo. Échalo. Cerrar las lagunas. Camine con autoridad. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en vosotros. Y si Él está en vosotros, ¿quién podrá contra vosotros? Lo mejor está por llegar. Pero solo les llegará a aquellos que decidan no vivir más por debajo de lo que ya se les ha dado. La elección es tuya. Y te lo garantizo, cuando te levantes,
Dios estará allí, no solo sosteniéndote, sino impulsándote hacia adelante. Porque Él no te llamó a sobrevivir. Él te llamó a reinar. Y Dios no solo escuchó, sino que actuó. Él no es un espectador lejano, es el Dios que interviene. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede cuando alguien clama a Él con un corazón sincero? Las cadenas se rompen. Las voces que atormentaban la mente callan. Los huesos que estaban torcidos se enderezan. No es una coincidencia. No es suerte. Es el poder de un Dios que no ha cambiado, que no falla y que nunca se cansa de hacer milagros. Pero he aquí una verdad que muchos no quieren aceptar: el milagro comienza cuando dejas de negociar con el enemigo. Cuando decidas que ya no vivirás dividido, que ya no darás espacio a la mentira, que ya no te conformarás con migajas de paz mientras el diablo te roba la alegría. Tienes autoridad sobre tu mente. Tienes el poder de rechazar lo que no viene de Dios. Y cuando lo haces, sucede algo extraordinario. El Espíritu Santo comienza a obrar en ti de maneras que nunca imaginaste posibles. Verás, Satanás no quiere que sepas esto. Él quiere que creas que tus pensamientos son tuyos, que tus debilidades son permanentes, que tus luchas son mayores que el poder de Dios. Pero la Biblia dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esto significa que no estás desarmado. Usted no está solo. Tienes el mismo Espíritu que abrió el Mar Rojo, que resucitó a Lázaro de entre los muertos, que transformó a Saúl en Pablo. Y si lo hizo por ellos, ¿por qué no lo haría por ti? Pero hay un precio: la santidad. No es una opción, es una necesidad. Dios no negocia su presencia. Él no se mezcla con el pecado. Y cuando decides vivir una vida apartada para Él, sucede algo increíble. Comienzas a experimentar lo que es vivir de verdad. No esta existencia vacía, llena de distracciones y placeres fugaces, sino una vida plena, donde cada respiración tiene un propósito, donde cada batalla tiene garantizada la victoria, donde cada lágrima es enjugada por la mano del Padre. Y no nos equivoquemos, el diablo luchará contra esto. Susurrará que es demasiado difícil, que no puedes hacerlo, que es mejor conformarte. Pero recuerda, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si estás cansado de vivir por debajo de lo que Él planeó para ti, si estás cansado de escuchar voces que no son las suyas, si anhelas una paz que el mundo no puede darte, entonces es hora de tomar una decisión. Es hora de decir: no más. Ya no voy a vivir así. Porque al fin y al cabo, no se trata de religión. No se trata de reglas. Se trata de amor. El amor de un Dios que lo dio todo para que pudieras tener vida, y vida en abundancia. El amor que te persigue cuando huyes, que te levanta cuando caes, que te perdona cuando cometes errores. Y este amor no es débil. Él es fuego. Él es poder. Él es la fuerza que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Entonces, ¿cuál es tu elección hoy? ¿Continuar viviendo en la oscuridad, creyendo las mentiras, o levantarse y caminar en la luz? Porque una cosa es segura: Dios ya hizo su parte. Ya ganó. Él ya te ha dado todo lo que necesitas. Ahora depende de ti decidir si vivirás como un vencedor o como un prisionero. Y os digo, nacisteis para reinar. No dejes que nada ni nadie te convenza de lo contrario. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, es el mapa de la verdad, el espejo que refleja el corazón de Dios para el hombre. Y cuando miras de cerca, ves algo extraordinario: desde el principio, el plan de Dios nunca fue complicado. Creó un jardín perfecto, un lugar donde el hombre caminaba con él en la brisa del atardecer, sin culpa, sin vergüenza, sin sombra de pecado. Adán vivió con rectitud, no porque lo mereciera, sino porque Dios lo hizo así. No hubo conocimiento del mal, no hubo lucha, no hubo guerra interna que hoy nos consume. Era paz. Fue pura comunión. Fue exactamente como Dios soñó para ti. Pero entonces surgió la pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿qué pasó? ¿Ha cambiado Dios? No. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambió fue el hombre. Adán eligió creer la mentira antes que la verdad, y de repente, el mundo que Dios había declarado muy bueno, se llenó de dolor, de traición, de muerte. ¿Y nosotros? Nacimos en este sistema roto,
herederos de una naturaleza que se rebela contra el Creador mismo. Pero Dios no nos dejó aquí para siempre. Él no abandonó su plan. Él ya tenía la solución, y esa solución tiene un nombre: Jesús. Porque aquí está la verdad que muchos no entienden: Dios no exige perfección absoluta. Exige corazón. Él no cuenta tus errores como un juez despiadado, sino que mira tus intenciones como un padre amoroso. Cuando te entregas a Cristo, cuando le dices sí con todo lo que tienes, sucede algo sobrenatural. La sangre de Jesús te cubre. No es una licencia para pecar, es una liberación para vivir. Porque ahora, cuando el Padre os mira, no ve vuestras faltas. Él ve a Jesús. Ve la perfección del Hijo y eso le basta. Es el intercambio más poderoso de la historia, tu imperfección por su justicia. ¿Y sabes lo que eso significa? Que ya no necesitas vivir bajo el peso de la culpa. No necesitas avergonzarte cuando tropiezas. No tienes que creer la mentira de que Dios está decepcionado de ti. Porque Él ya aceptó el sacrificio de Jesús, y si estás en Cristo, Él no puede verte de otra manera. Es como si estuvieras vestido de la misma justicia de Cristo, y nada, nada, puede cambiar eso. La Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas. El viejo pasó. Todo se volvió nuevo. Entonces, ¿por qué insistir en vivir como si todavía estuvieras estancado en el pasado? Pero esto es lo que muchos no se dan cuenta: esta verdad no es solo para los perfectos. Es para los que luchan. Es para los que caen y se levantan. Es para quienes aún tienen heridas, adicciones, dudas. Porque Dios no está esperando que te arregles para luego aceptarte. Él te acepta ahora, para que puedas ser transformado por su poder. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya ha hecho. Y Él lo hizo todo. Ahora, piénsalo: si Dios ya ha provisto todo, si ya venció el pecado, la muerte y el infierno, si ya te ha dado una nueva identidad, ¿por qué todavía permitirías que el enemigo te robe la paz? ¿Por qué seguirías creyendo las voces que te dicen que no eres suficiente, que estás solo, que Dios se ha rendido contigo? Porque estas voces no vienen del cielo. Vienen del padre de la mentira, que quiere manteneros ciegos, atrapados, derrotados. Y aquí está la realidad que muchos ignoran: este mundo no es lo que parece. Las apariencias pueden engañar. Las promesas vacías de la cultura, los sistemas que nos dicen que la felicidad está en el dinero, en el poder, en el placer, todo esto es una trampa. Satanás no quiere que veas la verdad, porque sabe que en el momento en que la haces, pierde el control sobre ti. Él sabe que si entiendes quién eres en Cristo, si entiendes el plan de Dios para tu vida, serás firme. Por eso, hoy mi corazón arde con urgencia: despierta. Despierta a la realidad espiritual que te rodea. Despertad al hecho de que el infierno es real, que la destrucción es real, que muchos se encaminan hacia la perdición no por falta de información, sino por orgullo, por rebelión, porque eligen vivir a su manera. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Pocos. No porque Dios no quiera salvar a todos, sino porque muchos prefieren las tinieblas a la luz. Y yo te pregunto, ¿de qué lado estás? Estás entre los que cierran los ojos a la verdad, que se dejan llevar por la corriente de este mundo, que se dejan engañar por las ilusiones del nuevo espiritualismo, de las prácticas paganas, de las filosofías que niegan a Dios. ¿O estás entre aquellos que eligen la luz, que se levantan y dicen: ya no viviré como esclavo? Ya no creeré las mentiras. Soy un hijo de Dios y Él tiene un plan para mí, un plan de victoria, de propósito, de eternidad. Porque el tiempo se acaba. Las cosas que están pasando en este mundo no son coincidencias. Son señales. Y Dios te está llamando a algo más grande. Él no te creó para que fueras uno más entre la multitud. Él te creó con una historia única, un llamado específico, un lugar en su cuerpo que solo tú puedes ocupar. No compares tu viaje con el de nadie más. No te menosprecies delante de los demás. Eres parte de un plan divino y el enemigo hará todo lo posible para distraerte, hacerte dudar, convencerte de que no eres importante. Pero estoy aquí para decirte: lo eres. Eres importante para Dios. Eres amado. Estás llamado. Y si te entregas a Él hoy,
si dices sí con todo tu corazón, Él comenzará a escribir tu historia de maneras que nunca imaginaste. Te llevará a lugares que ni siquiera sabías que existían. Él te usará de maneras que dejarán al mundo perplejo. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? ¿Vas a seguir viviendo como si Dios no existiera, como si el infierno fuera una fábula, como si la salvación fuera solo una opción entre muchas? ¿O se levantará, se sacudirá el polvo y dirá, ya es suficiente? Quiero la verdad. Quiero vida. Quiero a Dios, ahora. Porque una cosa es segura, Dios ya hizo su parte. Él ya te amó primero. Él ya te ha elegido. Él ya os ha redimido. Ahora la pelota está en tu tejado. Y la elección es tuya. Pero te advierto, no esperes hasta mañana. No espere hasta que sea demasiado tarde. El momento es ahora. La puerta está abierta. Y la invitación está hecha. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que ves en las películas de terror, todo lo que atormenta las noches de los cristianos, todo lo que pone a los demonios en contra de aquellos que sirven a Dios, no es ficción? Es real. Y está más cerca de lo que crees. Tal vez incluso hayas estado jugando con él sin darte cuenta. Tal vez pienses que una relación fuera del propósito de Dios es solo un detalle. Quizás pienses que estas cosas son intrascendentes. Pero te pregunto, ¿alguna vez te has detenido a leer lo que Dios dice sobre esto? No pierde el tiempo mientras está de servicio. En Corintios, él deja claro, quien vive en inmoralidad, en idolatría, en impureza, no heredará el reino de los cielos. No es una amenaza vacía. Es una alerta de amor. Porque Dios no quiere verte perdido. Quiere verte libre. Y la única manera de vencer estas fuerzas es entregándose a Él. No se trata de saberlo todo. Se trata de buscar. Se trata de abrir tu corazón y dejar que Jesús derrame la verdad en ti. He visto esto suceder. En apenas unos años he sido testigo de transformaciones que desafían la lógica. Conozco una hermana en Cristo que, hace apenas un año, apenas conocía al Señor. Hoy está tan llena del Espíritu Santo que obra milagros. Ella ora por las personas y Dios las sana. Ella ora por los animales y Dios los restaura. No es teoría. Es la realidad. Y si ella puede, ¿por qué tú no? El momento es ahora. No esperes más. No lo dejes para más tarde. El mundo está vivo y palpita con fuerzas que quizás aún no comprendas. Pero no es necesario que lo entiendas todo para empezar. Solo un paso. Una decisión. Un grito sincero. Si nunca antes has orado, hazlo ahora. Dígale a Jesús, si no estoy en la verdad, quiero una vida nueva. Quiero al Señor. Quiero ser libre. Porque Dios está acelerando su obra en estos días. Él está moviendo montañas, rompiendo cadenas, restaurando vidas. Y Él quiere usarte. Pero primero debes elegir. Necesitas decir que sí. Si estás listo, si quieres más, si quieres conocer verdaderamente a Jesús, estoy aquí. Puedo ayudarle. Puedo orar por ti. Puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de muchos otros. No se trata de religión. Se trata de relaciones. Se trata de libertad. Entonces, ¿qué vas a hacer? La puerta está abierta. La invitación está hecha. La elección es tuya. Pero no esperes. El momento es ahora. Y Dios te está esperando.